Buenos días, soy Padre Donald y estoy aquí para seguir con esta campaña que tenemos al principio de este año, los figuras, personalidades, héroes del Antiguo Testamento. Y hoy quiero hablar sobre una figura muy conocido que es el rey David. Creo que conocemos algo de este gran hombre del Antiguo Testamento por nuestro catecismo. El rey David fue el segundo de los reyes de Israel. Él nació o fue rey más o menos 1000 años antes de Cristo. Nació de una familia humilde en un sentido. Tiene 7 hermanos mayores, él fue el menor. Su papá tuvo las vacas y otros animales, y pues cuando vino bajo la guía del Espíritu Santo el profeta Natanael buscando un nuevo rey, porque Saulo ha perdido algo del favor de Dios por su desobediencia, pues encontró David, último de los hijos de Jesé. Pero un joven, aunque todavía pequeño, pues un joven valiente para defender las ovejas, los animales de su papá. Frecuentemente tuvo que luchar contra animales salvíficos como leones o osos. Encontramos entonces este joven ya ahora en frente del profeta Natanael, que ungió y pues el poder en un sentido de Dios vino sobre él. Pero todavía tuvo que pues vivir bajo el rey Saulo. Entró en el ejército y acompañó el ejército en una batalla importante contra los filisteos. Y pues en este momento, su gran momento conocido como niños es esta batalla con un gigante, un soldado de los filisteos que se llama Goliat. Y fue victorioso en esta batalla, que ganó el respeto de todo el ejército. Y Saulo pues llevó a su propio guardia, más de cuidarle, pero también pues mantener una relación con él por la popularidad de David en este momento. Y pues poco a poco Saulo, por su envidia, pues empezó a maltratar a David. Muchas veces persiguió, tuvo miedo que un celo que va a tomar su lugar. Y finalmente murió en una batalla. Y pues como no había realmente un otro héroe en Israel en ese momento, David fue nombrado rey. Al principio solo del sur, pero finalmente sobre todo el país. Y de allá cambió su trono o su sede, palacio, hasta Jerusalén, y de este momento Jerusalén empezó a ser realmente el capital, porque el rey vive en el capital. Un momento importante en la historia de Jerusalén. Y también la idea de que casi 40 años, pues el rey David, pues poco a poco puso paz en el país, extendió la frontera de la borde del país hasta su extenso casi máximo, y aseguró pues un orden político por su propio poder. En la vida de David encontramos pues muchas virtudes, y esa es realmente la razón que quiero destacar a este hombre. Primero tenemos la valentía en frente de dificultades, la valentía en frente de miedos. Como dije al principio, David pues fue un humilde pastor, pero allá tuvo que defender no solo a sí mismo, pero los otros animales de su papá.
Y en esta manera él mostró esta valentía de defender a otros, de luchar para otros, de no solo pensar en sí mismo. Este hábito de defender incluso los animales más inocentes, un cordero, una oveja, pues marcó algo de la vida de David, que continuamente está pensando de otros, luchando, mostrando una valentía. La valentía que pues, llegó a culminación en esta batalla con Goliat. Realmente un niño de 16, 18 años de edad contra un soldado con mucha experiencia, mucho talento. No fue un soldado, vamos a decir, profesional. David solo ha pues luchado contra animales. Y entonces no fue falso cuando Goliat, viendo a este niño, este joven, acercándose a él como un insulto, que él no merece un otro soldado para luchar. Entonces, pues, pero esta valentía de David, todos los demás soldados tuvieron miedo, una muerte seguro a las manos de Goliat. So, de habilidad de confrontar sus miedos, confrontar algo que es más fuerte de él, sabiendo que luchan no con su propio poder, sino con el poder de Dios. Una lección para nosotros de confrontar. Obviamente no tenemos exactamente este tipo de batallas físicos, pero hay muchos otros tipos de miedo que puede ser mi Goliat. Y cómo vamos a confrontar el Goliat de mis miedos, de mis sueños, de mis problemas, de no permitir que algo crece en mi vida tanto que es algo que me paraliza como los demás soldados. También encontramos en David una otra virtud, es la misericordia. Interesante que este hombre que fue rey fue misericordioso frecuentemente con los que le dañó. Y primero en esto encontramos esta relación tan difícil con su rey Saulo, como un miembro de su guardia que ayudó a Saulo en muchas maneras. Siempre este problema de celos causó muchos problemas. Frecuentemente David tuvo que huir de la presencia de Saulo porque de repente cambió su comportamiento y quiso poner en cárcel o matar a David por los miedos que Saulo tuvo que va a perder el reinado. Y cada vez pues encontramos David misericordiosamente tratando su rey. Él fue inocente, David fue inocente, fue elegido por Dios para ser el próximo rey, pero la manera en que David perdonó. Una vez encontró Saulo en un cuerva donde está David, se escapó para esconderse. Saulo entró y en la oscuridad David muy fácilmente pudo matar a Saulo y permitió que escapa para mostrar su buena voluntad. Y no solo esta vez, pero varias veces. Cuando tuvo Saulo en sus manos, permitió que él escapa y no le mató. Encontramos varios otros momentos. Su hijo Absalón, un hijo mayor de David, empezó una rebelión contra su papá, ¿no? Y en lugar de castigar, de enviar su ejército, él eligió de no luchar contra su propio hijo, pero él escapó, él huyó del capital para que no tuvo que castigar o matar su hijo. Y al final perdonó su hijo, perdonó los demás soldados porque Absalón murió en una batalla y los otros soldados ya rendieron a David a su misericordia porque supo que David va a perdonar y darles
una nueva oportunidad de servir a Él, servir en el ejército. Un otro aspecto de David que encontramos es su propio arrepentimiento. Interesante que David fue misericordioso con los demás, pero no misericordioso con sí mismo. De hecho, siempre reconoció sus propias culpas y conocemos algunos de estos. El más famoso de esto es el episodio con Betsabé, el esposo de uno de sus generales, Uriah, y por una atracción a ella permitió que su general muere en batalla. Puso en un lugar donde él va a recibir el ataque más fuerte y más o menos ordenó la muerte de su esposo para que él pueda casarse con ella. Y pues cuando ésta llegó a la luz al profeta Natanael, que confrontó a David sobre este hecho, pues esta humildad, David reconoció inmediatamente el malo que ha hecho, y se puso en camino de cambiar su manera de actuar. Un otro momento en que encontramos este arrepentimiento, este reconocimiento de sus propios pecados, un momento cuando David pidió un censo del pueblo para saber cuántos hombres tiene, cuántos soldados tiene, para planear combates o guerras contra otros países, para defenderse. Pero atrás fue una inseguridad si Dios va a ayudarle, si Dios va a ser realmente su defensor, que Dios va a darle la fuerza necesaria. Él tiene que tomar su propia defensa en sus manos. Esta falta de fe que Natanael pues dijo, este es un pecado, una falta de confianza en Dios, que ha sido siempre su fortaleza, siempre ha sido su protección. Y David otra vez reconoció este censo como un pecado, que no puse mi confianza que Dios va a ayudarme independiente, right, de mi propio esfuerzo, porque nunca tuvo suficiente esfuerzo. Israel o David mismo pues siempre ganó con la ayuda de Dios, no por su propia capacidad o números. Una otra virtud que encontramos en David es finalmente la fe. Encontramos un hombre realmente en el corazón de Dios, un hombre del mismo corazón de Dios, un hombre que desde el principio, nacido en esta familia pues muy fiel, judíos, tuvo un celo para Dios. Y cuando los filisteos, particularmente Goliat, está bromando y diciendo cosas del Dios de Israel, pues este fue el motivo en que David se lanzó y puso enfrente de los otros para luchar. Quiso defender el nombre de Dios, los derechos de Dios. Encontramos David siempre buscando la gloria de Dios. En otros momentos, este deseo de construir el templo. Empezó con todas sus ganancias y todo lo que ganó en la guerra, montar una gran cantidad de madera y materiales preciosos para la construcción. Y empezó pero porque él sintió injusto. Estoy aquí en mi palacio, pues y el arco de la alianza donde Dios tuvo su presencia está en un toldo. ¿Cómo es posible? Es el deseo de dar gloria a Dios, de honrar a Dios en su vida. Al final, pues el profeta Natanael dijo, pues no, va a ser su hijo Salomón que va a construir este templo, pero este deseo de que Dios sea glorificado, este deseo de dar gloria a Dios en su propia música. Interesante, esta fe se llevó a muchos cantos que ahora son los salmos, cantos que él cantó a Dios. A veces cantó
en momentos de victoria. Muchos salmos que hablan sobre la gratitud de David a Dios. Pero también en momentos de persecución, momentos en que todo parece negro. Y que encontramos también estos otros salmos, momentos de traición, momentos de enfermedad. Right? Para David, cualquier momento, right? Cualquier situación, bueno o malo, fue una oportunidad de acercarse a Dios en oración, con cantos, de dar su corazón y orar sobre los hombros de Dios. Y gracias tenemos todavía estos salmos. Podemos rezar como David en cualquier situación en nuestras vidas.